Hola a todos, estamos acá en Beijing, China. La verdad que es muy difícil hacer un resumen de lo que es China, porque China tiene múltiples complejidades, tiene muchas regiones con distintas especialidades, vamos a decirlo así, y todos los números y todas las generalizaciones en China no tienen en cuenta los aspectos particulares del país. Por eso conversamos con un economista local, la verdad una entrevista fenomenal, que la vas a ver un poquito más adelante en este video, y recorrimos tanto Shanghái como Beijing, y claramente uno deja fuera muchas cosas haciendo esto. De nuevo, por lo mismo, por la importancia de las regiones que hay en China. Pero bueno, traté de seleccionar algunos temas, los temas que me parecían que podían ser más interesantes a nivel global o para la visión nuestra más latinoamericana, pero sin lugar a dudas vamos a estar olvidándonos o dejando de lado un montón de temas importantísimos. No quiero dejar de aclarar esto, o sea, este video no puede ser tan abarcativo como uno quisiera, aparte también por la reducción del tiempo que tuvimos. Básicamente estuvimos unos 6 días acá, lo cual realmente para China es muy poco, y a su vez, como hacemos el resto de los videos, sobre todo porque vi contenido de otros creadores de economía que vinieron acá a China, el cual han venido en programas que me parecen muy buenos, que promueve China y que se le ha dado un montón de facilidades para conocer el país y demás. Nosotros no tuvimos esa posibilidad, sino que es a pulmón. Así que eso también complejiza más, dice que el tiempo rinda menos. El frío también hizo que el tiempo rinda menos, porque también en la calle uno puede pasar menos tiempo. Realmente el frío, sobre todo en la muralla china, fue muy alto. Básicamente estábamos en 5 o 7 grados bajo cero, o sea, lo cual también hace complejo recorrer, conocer y tener las experiencias, que esto es lo que queremos aportar en los videos. Pero bueno, sin más, y empezando con esta, ya que menciono la muralla china, básicamente se extiende por 22.000 kilómetros esta muralla, que justamente fue la obra de infraestructura más importante en su época, que servía no solamente para comunicar, digo, que es justamente por caminar por la muralla, sino que también obviamente para evitar ataques externos y a su vez también por control, ¿no? O sea, uno mira desde la muralla y miraba también cómo era el movimiento de las personas abajo de la muralla. Luego, más allá de esto, que esta gran obra de infraestructura, que fue obviamente hace muchos siglos, lo que sí podemos marcar es que hoy China es quien lidera los gastos en infraestructura. Básicamente, en muy poquitos años consumió más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. O sea, para que tomemos una dimensión de lo que está creciendo China y lo que está invirtiendo China de la mano del Estado. De hecho, tiene una empresa estatal de construcción, que es justamente la empresa más grande de construcción del mundo, es estatal y tiene más de 300.000 empleados aproximadamente. Estaba tratando de buscar los últimos datos, no están exactos, pero el dato que había conseguido rondaba los 300.000 trabajadores, lo cual es muchísimo, ¿no? Está claro. Bueno, China justamente para ser el principal exportador del mundo lo que hace es invertir en infraestructura de todo tipo, rutas, puertos, aeropuertos, todo. Fíjense que las rutas son fundamentales, por ejemplo, para lo que es la comunicación entre las regiones. Bueno, la red ferroviaria también, que es la más extensa del mundo. O sea, estamos hablando de una inversión en infraestructura fenomenal, porque entienden que para ser el principal exportador necesitan conectar todo lo que producen a los puertos, aeropuertos, para poder exportar los bienes. Y al tren, por supuesto, de allá. Entonces esto hace que esta infraestructura siga acelerándose en China recientemente. Y aparte porque tienen que partir más de atrás. Esto en términos comparativos, por ejemplo, con Estados Unidos. Cual China, lógicamente, uno tiende a compararlo con Estados Unidos, porque Estados Unidos es la principal potencia del mundo. China es la segunda, pero China es el que más viene creciendo en las últimas décadas. Y en infraestructura, Estados Unidos está haciendo el mayor plan de infraestructura de toda su historia. 1,2 billones de dólares, más o menos se estima que es el plan total, lo cual es una inversión fenomenal. Pero Estados Unidos tiene que invertir más recursos en modernizar lo que ya tiene. Lógicamente, a nivel de infraestructura, Estados Unidos ya estaba más armado que China. En cambio, China tiene que arrancar de cero hasta mismo construir ciudades de cero, para hacer que esta distribución de la población sea más razonable y no generar grandes metrópolis o muchas más grandes metrópolis que concentren más cantidad de población, como si, por ejemplo, ocurre en distintos países del mundo, ¿no? Esto claramente lo podemos ver en contraste, por ejemplo, con Argentina, que ha tenido una caída de los despachos de cemento del 25% según los últimos datos. O sea, para que entendamos, en Argentina, que se planteó, ahora el gobierno ha venido a decir que quería hacer que Argentina sea una potencia, no hay registro de una potencia a la cual no invierta en infraestructura. No hay. Y Argentina está haciendo el camino contrario. 25% menos de despacho de cemento, la caída de la construcción también, depende de cómo lo analices, en forma anual, en forma mensual, pero está alrededor del 14-15% de caída. Digamos, estamos hablando de valores muy altos, lo cual claramente no va a llevar a Argentina a una mayor prosperidad. Un datito de color que me llamó la atención es, fíjense los billetes de los yuanes. Fíjense los billetes de los yuanes.
tienen todas las caras de Mao Zedong. Fíjense, el de 10, el de 20, el de 50, el de 100. ¿No? Pienso todo el tiempo como anécdota, ¿no? Todo el tiempo perdido que tenemos en Argentina o en otros países para discutir si le ponemos animalitos, qué prócer ponemos. Siempre se arman notas periodísticas, especulaciones. Cada gobierno viene y da su impronta de los próceres que pone, ¿no? Ellos lo resuelven muy fácil como nosotros. Bueno, más allá de esa anécdota, otro aspecto que me parece importante resaltar de China es la industria automotriz. China produce más de 30 millones de autos al año. Estamos hablando de que equivale más de 3 veces lo que produce, o aproximadamente 3 veces lo que produce Estados Unidos en todo un año. O sea que China ya está superando ampliamente a Estados Unidos en la producción de autos. Esto en general, ¿no? Y para tener un dato que me pareció bastante increíble es la empresa BAIC, que justamente es la empresa de Beijing de autos. O sea, depende del estado, pero del estado municipal de Beijing. BAIC, controlada por el municipio de Beijing, produce más autos que todo Brasil. Y solo esta empresa BAIC municipal, insisto, produce entre 5 y 6 veces más que toda Argentina. O sea, para que entendamos la magnitud de lo que estamos hablando. O sea, es una industria muy pujante acá en China. Y en el segmento de autos eléctricos tenemos lo que es BYD, que justamente es una empresa que acaba hace unos meses de desbarrancar a Tesla como principal productora y vendedora de autos eléctricos. Cual BYD ha tenido, cuando uno ve la curva de aceleración de producción, mes a mes, ha crecido a pasos agigantados. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que el mercado de las baterías que usan estos autos eléctricos está dominado casi en un 70% por empresas chinas. Por lo cual estamos hablando de un mercado en el cual China está apostando muchas fichas, y me parece que puede ser acertado, ¿no? También otro caso a tener en cuenta es el de Geely, que es una marca de autos que justamente ha ido adquiriendo otras empresas del sector automotriz a lo largo y a lo ancho del mundo, con lo cual también es una empresa que viene vendiendo una buena cantidad de autos, tiene una dominancia muy marcada acá, y también en el resto de los países, por lo cual también me parece un caso bastante interesante. Y esta cuestión de los autos me parece que más que como motor económico es también una estrategia geopolítica para posicionar a China. Por eso está la puesta ahí. Siempre para tratar de trazar un paralelismo con, por ejemplo, lo que ocurre en Argentina o lo que ocurre en Chile o lo que puede ocurrir en otros lugares, lo que nos encontramos es que en Argentina el sector automotriz es extremadamente costoso. Cuando ve la comparativa de precios es más del doble, en algunos casos el triple de caro que China. Es un sector que históricamente ha estado cuidado, y hay que tener en cuenta también hasta qué punto vale la pena seguir insistiendo con producir bienes. Fíjense que ahora estoy tomando algo que puede ser dentro del discurso liberal, por eso siempre digo que no hay que proteger todo o desproteger todo, sino que se paguen precios al doble o al triple lo que es internacional, y estando tan lejos de China. Es tan difícil poder competir a China, por ejemplo, en la industria automotriz, fundamentalmente en la industria automotriz. Entonces, ¿conviene seguir tratando de competir, o en realidad la estrategia puede ser ver en qué eslabón nos sumamos a eso que está produciendo China y a este gran gigante que está produciendo, ¿no? Otra cuestión muy importante acá en China es cómo logró erradicar la pobreza extrema de más de 800 millones de chinos en pocas décadas, y cómo ha resuelto la cuestión de la vivienda. Bueno, primero, para decir de la cuestión de la vivienda, lo que tenemos es que el suelo sigue siendo del Estado chino, que lo que hace es concesionar según lo que se va a realizar. Por ejemplo, tenemos 70 años, se puede otorgar la posesión del suelo para uso residencial, 40 años para uso comercial y 50 años para uso industrial. O sea, que depende de la actividad que vos querés hacer, pero el Estado nunca se desprende de la propiedad del suelo. Esto me parece muy importante porque esto marca de que no va a haber ningún privado que te haga cambiar tu estrategia a nivel global, tu planificación. Entonces me parece un dato muy importante siempre a tener en cuenta. ¿Y cómo han logrado erradicar la pobreza? Bueno, no solamente con asistencia social desde ya, sino con lo que fue la inversión de infraestructura, lo cual hizo que crezca, digamos, como ya mencionamos, el comercio, sobre todo el comercio exterior, básicamente con un modelo de intervención directa y a gran escala. Eso lo que lograron fue dinamizar la economía de forma tal, con una planificación que lo que hizo fue expulsar directamente de la pobreza extrema a gran parte de la población. También tienen educación, salud gratuita y subsidios, sobre todo para las familias rurales. O sea, ellos tratan de administrar muy bien que justamente la población no se vaya a las zonas rurales masivamente a las grandes urbes. Entonces hay muchos incentivos para seguir estando en las zonas rurales. Y a su vez también en forma directa se construyeron más de 80 millones de viviendas. O sea,
para que entendamos, muchísimas viviendas estatales, ¿no? O sea que después también está todo lo que ofrece el sector privado. También, a su vez, para desconcentrar, lo que han hecho es construir mega urbes de la nada, o sea, se han construido ciudades de la nada en China, y que justamente eso permite descentralizar, y eso ha colaborado y eso ha ayudado mucho también en disminuir la pobreza extrema, desde ya. Tengamos en cuenta que cuando tenemos casos de pobreza extrema, pueden, sobre todo en Latinoamérica, eso se ve de forma muy marcada, cerca de las ciudades se dan casos de pobreza, porque justamente la de gran demanda laboral está en los centros urbanos, en donde hay mayor desarrollo, mayor infraestructura, entonces la población tiende a ir a estos lugares, pero en realidad viven en gran parte en condiciones muy malas. En definitiva, la planificación central es justamente central en China. O sea, claramente acá no se puede concebir, sobre todo porque han habido muchos discursos en los cuales se dice, bueno, ahora China progresa porque es capitalismo. No, justamente lo que ellos entienden, por eso dice socialismo con características chinas, es que justamente tienen que ofrecer bienes al mundo, el cual claramente hay un mundo capitalista, en el cual tratan de ofrecer bienes, es el mayor exportador a nivel mundial, pero lo hacen todo hacia adentro con una planificación central. Todo. O sea, desde planes quinquenales, en el cual se plantean sus objetivos, cómo hacerlo, qué regiones producen qué cosa, todo lo que se te ocurra, el suelo, como ya dijimos, que no se desprende. En definitiva, lo que tenemos es una China sobreplanificada. Esa es la verdad. Con lo cual, hablar acá de mecanismos de mercado o de capitalismo es no conocer China. Justamente lo que sí se emplea, como se emplea en cualquier socialismo también, es que los mercados también juegan un rol. Está claro que hay mecanismos de mercado, de hecho actualmente, y ahora sí podemos pasar a los datos macro, justamente el problema que si el mundo se desacelera, si hay un problema también con las barreras que va poniendo Estados Unidos para el producto chino, porque justamente no puede competir y demás, lo que ocurre es que hay una gran sobreproducción en China, con lo cual esa sobreproducción nos lleva a que, por ejemplo, la inflación anual en China está alrededor del 0,2%, lo cual es muy baja la inflación. Justamente tienen el temor de llegar a un proceso de deflación, que siempre decimos que es el peor de los procesos. De hecho, la crisis del 30 se da por una crisis deflacionaria. Entonces China tiene mucha atención en esta cuestión de la producción. El crecimiento sí, anualmente siempre gira en torno al 5%, siempre son los objetivos que se fijan y tratan siempre de llegar a esos valores del 5% anual. El desempleo está en el 4,7%, lo cual es una cifra obviamente relativamente baja, y a su vez lo que tenemos es el gasto público sobre PBI es el 24,5% del PBI, lo cual, fíjense, el gasto público sobre PBI en China es menor que el de Estados Unidos. Fíjense, porque este es un dato que se habla poco, ¿no? Porque parece Estados Unidos la tierra de la libertad, del capitalismo, de no intervención estatal, y de golpe tenemos que Estados Unidos gasta más que China en relación a su PBI. Lo cual, un buen dato a tener en cuenta cuando se discuten estas cosas. Y a su vez la presión impositiva, fíjense, este dato también interesante, gira alrededor del 17% en China, cuando en Estados Unidos está en el 27%, ¿no? Argentina en el 29%, pero Estados Unidos en el 27%. Quiero decir, tienen prácticamente el doble de presión impositiva a Estados Unidos que China. ¿Y cómo puede ser, ¿no?, que gaste el doble y uno ve mayor presencia estatal? ¿De dónde saca los recursos China? Bueno, eso es algo importante que lo vimos en el video que analizamos Emiratos Árabes, y después justamente cuando vos controlás los recursos, cuando vos tenés empresas estatales, no te hace falta una presión tributaria más alta. Porque si vos te haces del petróleo, como pasa en Emiratos Árabes, no necesitan cobrar demasiados impuestos. Ya hay un sector en el cual genera ganancias, cual ya eso hace financiar el gasto. Entonces esto me parece un aspecto interesante, por eso me parece súper reduccionista y súper simplificador cuando hay corrientes liberales que justamente plantean todo en términos de presión impositiva. La presión impositiva es un factor a analizar, pero no es un factor determinante si lo tenés en cuenta en, ok, tengo mis recursos, tengo el suelo a cargo del Estado, tengo petróleo y soy productor de petróleo, bueno, es importante. Bueno, China se ve claramente. La presión impositiva en China es la mitad prácticamente que la de Estados Unidos. Entonces quiero decir, esto me parece importante a resaltar. Y por último, lo que es inversión en investigación y desarrollo, tanto en China como en Estados Unidos, están bastante a la par, están en 2-3% del PBI dedicados a este factor, por eso es importante, porque por ejemplo en el caso de Argentina se está financiando este sector, lo cual me parece determinante, ¿no? También para hacer potencia. No es solo infraestructura, sino también es lo que vos invertís en el conocimiento. ¿En el conocimiento para qué? No solamente para que la población esté mejor, sino para que incluso, y esto es lo que suena a veces mal, para que las empresas también sean más redituables, sean más productivas. Entonces esto también hace que se desarrolle los bienes que producen y que hace diferenciar los productos chinos, los productos norteamericanos, con los productos que podemos tener en un mundo más subdesarrollado.